bienvenidos. ¿Todos me escuchan? Sí. Bueno, hoy vamos a presenciar una charla de auroras boreales en el norte de México y sus posibles implicaciones en el siglo XXI. Existen algunos fenómenos astronómicos y atmosféricos en nuestro planeta, de los cuales tenemos algunas dudas de su origen y sus implicaciones. Por ejemplo, la aparición de las auroras boreales en este mes. A nombre del colectivo Proyecto Prometeos, les agradezco a cada uno de ustedes por acudir al llamado y al espacio otorgado por punto y coma. No olviden participar. Les presento a nuestro panel de investigadores. A mi lado, el doctor Enrique Pérez cursó la licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Puebla, los estudios de maestría y doctorado en Ciencias en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en el Instituto de Astronomía, respectivamente, de la UNAM. Su línea de investigación se basa en los procesos de aceleración de partículas en la atmósfera del Sol y ráfagas solares. Aplausos, por favor. La doctora Ana Bautista Hernández estudió su maestría en Astrofísica Planetaria en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un doctorado en Ingeniería Física. En la tesis de maestría hizo el estudio de tormentas geomagnéticas que afectaron a México y sus eventos que la provocaron. El licenciado Federico Salinas es egresado de la licenciatura de Física de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente estudia la maestría en cómputo estadístico en el CIMAC. Actualmente realiza también la aplicación de ciencias de datos para la resolución de problemas orientados al estudio de la ionosfera y fenómenos de la misma. El proceso de esta charla es realizar algunas preguntas a los investigadores. Si se saben la respuesta pueden contestar, si no la podemos pasar. Después pasaremos el micrófono al público para que pregunten también algunas dudas a los expertos. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué son las auroras boreales? ¿Alguien quiere contestar? Ahí también tienen el otro. Adelante. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, básicamente las auroras boreales es una de las manifestaciones de la interacción entre el Sol y la Tierra. Además de la luz, el Sol es el astro que nos da la luz del día por excelencia, es uno de los pocos objetos astronómicos que nos envía partículas. Hagan de cuenta que el Sol, comparativamente hablando con el ciclo de vida del ser humano, el Sol es un jovenazo de 40 y tantos años ahorita. Entonces, cada 11 años, el Sol tiene ciertas manifestaciones que se llaman actividad solar. Hagan de cuenta que el Sol lanza ciertos estornudos, ¿no? El Sol, al igual que la Tierra, tiene atmósfera. Entonces, cuando vienen este tipo de actividad, un decenal cada 11 años, uno de esos rasgos es que esos estornudos lanzan materia al medio interplanetario que eventualmente, o vamos a platicar más a detalle, al llegar fortuitamente a la órbita terrestre, si es que la Tierra se encuentra al paso de este material, interacciona con una capa invisible que rodea a la Tierra, que es la magnetosfera. Hagan de cuenta como un gran campo, un gran dipolo, ¿no? Entonces las líneas de campo magnético redirigen esas partículas que constituyen ese estornudo, que son básicamente cargas eléctricas. Y esas partículas pues van a confluir en los polos: polo norte magnético en el hemisferio norte, polo sur magnético en el hemisferio sur, y la interacción de esas cargas eléctricas, protones, electrones, iones,
con nuestra atmósfera local, la atmósfera terrestre. La atmósfera está constituida de moléculas, oxígeno molecular, nitrógeno molecular. La interacción de las partículas que vienen muy energéticamente con la construcción atmosférica va a generar radiación, que son las típicas, con colores típicos, ¿verdad? Los colores de las auroras boreales, ¿verdad? Dependiendo del gas con el que está interaccionando este viento solar o estas partículas. Por ejemplo, si está interaccionado con un gas que mayormente está compuesto de oxígeno, bueno, vamos a ver una emisión en verde. Las mediciones de laboratorio lo confirman. La interacción con nitrógeno molecular puede derivar o puede resultar en emisión de luz difusa en color rojo, en color morado, algunas tonalidades también. Son los colores característicos de las auroras boreales. ¿En dónde confluyen los campos magnéticos? Bueno, claramente en cada uno de los hemisferios terrestres, pero más bien cerca de las zonas polares, ¿sí? Entonces, por eso las auroras pues son más populares en los países que están muy pegados al polo norte o muy pegados al polo sur, ¿no? Porque en esas regiones es donde confluyen las líneas del campo magnético, que son las que redirigen estas partículas, ¿no? que provienen del Sol y que pasan por la órbita terrestre, ¿no? Si quieren agregar algo más. Muchísimas gracias Bueno, no por haber su respuesta. confundido. Es muy amplia realmente la explicación. Tal vez se escucha una sola palabra, pero todo lo que viene atrás de esta palabra es muy amplia. Entonces, usted, doctor, mencionaba que le da a las auroras un color. ¿A qué se debe ese color? Bueno, sí, básicamente el asunto de la astrofísica en general, ahora sí que un astrofísico lo que hace es hacerla como investigador privado, ¿no? O sea, esta característica privada del investigador privado con su lupa, ¿verdad? El astrofísico lo que hace es el investigador privado, pero analizando la luz, porque realmente lo que nos llega a nosotros de los astros es la luz, y con la luz hay que desmenuzarla, hay que analizarla muy profundamente con ayuda de una herramienta que es la física, para poder determinar propiedades, ¿no? de la misma, ¿verdad? Entonces, la física nos ayuda a eso. Entonces, la física lo que nos predice es que los colores que vemos en las auroras boreales resultan de la interacción de partículas, cargas eléctricas, alias protones, electrones, iones, con los distintos gases atmosféricos. ¿Qué mecanismos hay ahí? Bueno, imagínense, imaginen a las partículas como si fueran bolas de billar. Están sonando, están chocando. La teoría electromagnética clásica lo que dice, bueno, y esta teoría tiene más de 150, casi 200 años, lo que predice es que si yo tengo dos cargas eléctricas que están interaccionando, imagínense una carga blanco fija y otra que se le aproxima, va a haber una interacción electrostática, que es la que nos enseña en la secundaria. Entonces, esa interacción electrostática lo que va a hacer es desviar una partícula que viene, ¿no? Por el mero hecho que hay una desviación, un cambio de dirección. En física lo que se le conoce es que hay una aceleración, porque la velocidad cambia. El concepto de la aceleración no solamente es ir más rápido o más despacio, o sea, la aceleración también implica cambios en la dirección. Entonces, la teoría electromagnética lo que predice es que cuando cuando una carga cambia de dirección, radia. ¿Ok? Entonces, si tenemos un montón de cargas, imagínense, que están interaccionando con los nucleones en la atmósfera,
hay un montón de fenómenos en donde están deflectadas las trayectorias de estas carguitas, ¿verdad? Y cada una emite una partícula de luz que los físicos llaman un fotón, que es una de las partículas de la que está constituida la luz. Entonces, si nosotros tenemos un montón de cargas que están haciendo esto mismo, en física le llamamos un ensamble de cargas que están interaccionando con la atmósfera, pues vamos a tener un montón de fotones, una multitud, una colección de fotones, y mientras más fotones veamos, pues la aurora, el proceso auroral, la emisión auroral, pues va a ser mayor. Entonces, básicamente, el asunto o la causa microscópica es que las partículas que vienen del Sol van a estar deflectándose por colisión con las partículas de la atmósfera terrestre, generando la emisión auroral. Entonces podemos ver estas ráfagas solares en algún ejemplo particular en nuestra vida diaria, no sé, en lámparas de neones, ¿podría ser? Bueno, las lámparas son por efecto de fluorescencia. Un pequeño porcentaje de las auroras boreales puede ser un efecto de fluorescencia, dependiendo de la composición química. ¿Por qué? Porque la fluorescencia es cuando tenemos una radiación que no es visible a los ojos, por ejemplo, la radiación ultravioleta, esa no la podemos ver. Pero cuando un rayo ultravioleta le pega a una sustancia que reacciona con él, el resultado de esa reacción es muy visible. Esas lámparas, que hasta hace algunos años existían, esas lámparas de tubo blancas, si nosotros la abríamos, a mí me tocó hacerlo, ¿no? Digo yo, cuando era pequeño, eché a perder muchísimas cosas, ¿no? Lo que tienen adentro del tubo de vidrio, en la superficie interior, tienen un polvo blanco, ¿verdad? Bueno, si destapamos una de estas lámparas, pues tiene gas, es el que evita que el polvo, este polvito que reacciona no se echa a perder, digamos. Entonces los fotones o las partículas muy energéticas que se generan dentro de la lámpara al chocar con esta superficie reactiva es la que genera justamente la luz. Claro, hay fenómenos, eso se le llama un fenómeno de emisión por fluorescencia. En las auroras boreales se van a generar radiaciones muy energéticas que al chocar con otras partículas también van a generar el fenómeno de la fluorescencia. Pero estadísticamente, de toda la emisión de una aurora boreal, el 2, el 3% es por mecanismos de fluorescencia. Nada más, muy poco. Qué interesante, la verdad. Y la tercera pregunta es, si estas auroras siempre salen en el polo, ¿y qué fenómenos pasó para que se pudieran ver más cerca? No sé si quieren responder. Sí, claro. Bueno, las auroras boreales se vieron ahorita en México porque hubo una eyección de masa coronal muy intensa. Es por eso que las partículas energetizadas provenientes del Sol, pues aparte, como mencionó bien el doctor, que solo se observan en los polos norte y sur, pero en esta ocasión, pues todo con el campo electromagnético, pues logró como que atrapar, o sea, desviarlas, pero los que lograron entrar a nuestra magnetosfera irradiaron más, abarcaron más las latitudes más bajas, y es por ello que se vieron en México, en partes del norte de nuestro país. Es por la intensidad de las inyecciones de masas coronales o los estornudos, como bien mencionó el doctor. Entonces, ¿cómo pudieran explicar ustedes el magnetismo de la Tierra? Bueno, creo que el magnetismo de la Tierra todos lo pueden asociar con, pues, todos aquí posiblemente han interactuado con un imán pequeño, ¿no?
de esos que casualmente si tienen está lijando algo de fierro y deja como que las partículas pequeñas, ven que se forman unas líneas curiosas si lijan lo suficiente, ¿no? Bueno, las líneas que los doctores les han comentado de la magnetosfera, ahora imagínense esos experimentos chiquitos que ustedes hacían de la primaria y la secundaria y demás grados, ahora imagínense eso en grande, en la escala de lo que es la Tierra. Todas esas líneas están rodeando por completo a lo que es nuestra atmósfera. Ahora bien, lo que nos comentaban justamente de las partículas, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense que las partículas lo que hacen es como cuando nosotros lanzamos una piedra en un río, van a estar llevando la dirección que ese río les determina. Todas esas partículas en este caso de lo que provienen del Sol, lo que les va a suceder es que poco a poco se van a ver orientadas por esta cuestión de las líneas del campo magnético terrestre. Y bueno, esas líneas nacen del norte, de lo que sería el hemisferio norte, nacen en los polos polo norte y mueren en lo que es el polo sur. Se hacen como que esas curvitas curiosas que a lo mejor ya han visto usualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre toda esa transición es donde suceden esas interacciones que comentó el doctor y que comenta la doctora, justamente esas interacciones de esas partículas bien cargadas con todo ese material de gases en lo que es la alta atmósfera. Y ya, esa es práctica, bueno, en practicidad ese es el mecanismo, realmente hay muchos más aspectos, pero eso es lo que genera que principalmente existan las interacciones de las partículas del Sol, provenientes del Sol aquí en la Tierra, y cómo es que el magnetismo está efectuando para hacer la generación de las auroras. ¿Sí? Qué interesante. ¿Y será que solamente en nuestro planeta existen auroras boreales o en algún otro planeta también se visualiza este fenómeno? Bueno, el tema de lo de las auroras, de que uno podría plantearse, probablemente nada más ocurra aquí en la Tierra, quisiéramos sentirnos un poco especiales, pero realmente es que no. Las auroras siempre van a ocurrir mientras existan las condiciones de las líneas del campo magnético y que exista esa llegada de radiación hacia en este caso la radiación solar, a lo que sea las líneas de campo del planeta del que estamos hablando. Por ejemplo, podrían ustedes buscar, ahorita en este momento para que busquen una imagen, pero sí existen imágenes donde existen auroras, por ejemplo, en los planetas de Júpiter y Saturno, justamente. Aunque esas auroras son mucho más exóticas y hasta cierto grado llegan a ser un poco más violentas por las condiciones que poseen los planetas. Pero no es algo estrictamente terrestre. Esto va a ocurrir siempre que existan eso que les hemos mencionado aquí, las interacciones y la llegada de la radiación. Bueno, yo sí quisiera agregar un detalle más, y es que cuando nosotros estamos hablando de la interacción de esta, vamos a llamar el viento solar, ¿no? En el lenguaje académico, ¿no? Entonces este viento solar llega a la órbita terrestre. Pues un gran porcentaje de estas partículas de este viento solar está siendo repelido por la magnetosfera terrestre, como comentan aquí los compañeros, ¿no? Hagan de cuenta que la magnetosfera terrestre es como un escudo, porque si no hubiera este escudo, todas estas partículas llegarían hasta la atmósfera terrestre. Y ahorita vamos a platicar más tarde los problemas que pudieran ocasionar esto. El punto está en que el campo magnético, como comentan, ¿no? Yo digo, imagínense que es como una mandarina, ¿no? Como los gajos conectan el polo norte magnético y el polo sur. Entonces cuando viene este asunto, una parte, el hemisferio que da hacia el sol de esta mandarina se va a apachurrar un poco, y el hemisferio que está en contra del sol pues se va a alargar. Eso da lugar a lo que los físicos llaman estructura cometaria del campo magnético, se deforma el campo magnético. Entonces, lo que pasó durante la tormenta geomagnética del Día de las Madres fue una deformación extrema que experimentó el campo geomagnético terrestre. O sea, el campo geomagnético terrestre nos demostró que tiene la suficiente capacidad
para desviar una buena parte de las partículas que vienen hacia acá. Pero dentro de toda esa distribución de partículas hubieron unas muy galletudas que penetraron hasta la parte más interna de la magnetosfera, y esas son las que provocaban las auroras boreales que incluso fueron visibles desde México. Entonces, dependiendo de la fuerza del estornudo del sol, uno puede ver auroras boreales. Si realmente la actividad es muy baja, pues se van a ver las auroras boreales en las partes cercanas a los polos, pues, en los países, por ejemplo, Rusia, Groenlandia, Islandia, todo lo que está por allá de la latitud 70 más o menos, ¿no? Y pues todo lo que está en la parte sur también. Entonces, lo que sucedió hace unas semanas, o sea, la actividad fue tan intensa que esa radiación de todas esas partículas alcanzaron a bajar o alcanzaron a precipitarse a latitudes muy bajas. O sea, en Estados Unidos se vieron las auroras se vieron espectaculares, ¿no? En Zacatecas hay fotografías desde Zacatecas. Hace poco tuve una charla con un colega del Observatorio Astronómico Nacional en Ensenada. La UNAM tiene un observatorio en la Sierra de San Pedro Mártir, en la parte septentrional de la península de Baja California, y un espectáculo la observación allá. Entonces, las auroras boreales son fenómenos que, pues qué bueno que se pudieran haber observado desde México, ¿no? Sin embargo, la contraparte es que justamente en ese momento la magnetosfera estaba luchando contra toda esta arribazón de partículas. Realmente nos faltó difusión, porque incluso aquí en Monterrey no era necesario observar, digo, aquí estuvo nublado, pero basta con conseguir alguna brújula de estas que venden en las papelerías. La brújula funciona porque la aguja imantada se alinea con el campo magnético terrestre, pero si el campo magnético terrestre está siendo perturbado por este plasma solar que viene, luego sí se podría observar cómo la aguja de una brújula muy ordinaria podría estar teniendo pequeñas oscilaciones, muy sutiles oscilaciones, pero en realidad lo que podríamos ver es justamente la respuesta de un fenómeno muy energético, muy violento que estuvo ocurriendo en la magnetosfera terrestre, una tormenta sin precedentes, como no se observa desde hace muchos años. Un poco después de la batalla de Puebla, se observaron auroras boreales desde México. No ha sido la primera vez. De hecho, sí, en periódicos de ese tiempo, del estado de Durango, aquí en Nuevo León, de Chihuahua, vieron auroras boreales, ¿no? Sin embargo, y con esto quiero terminar la intervención, pocos días después de que se avistaron las auroras boreales, porque en ese tiempo la comunicación era por telegrafía, hilos, reportaban al mismo tiempo en esos días que se incendiaron varias estaciones telegráficas. Voy a dejar hasta aquí mi intervención para continuar la siguiente ronda. Muy interesante lo que nos comenta, doctor. ¿Y en qué podemos medir este impacto entonces de las llamas solares? ¿Cómo se medirá? Bueno, las llamaradas solares o eyecciones de masas coronales, hay índices planetarios en el cual, o índices internacionales en el cual se puede medir este tipo de fenómenos, las cuales la NOAA, que es el centro de Estados Unidos, en el cual pues hay una vigilancia o monitoreo de este fenómeno, se encuentran los índices DCT y KP, son índices planetarios en el cual mide la severidad de las tormentas geomagnéticas que impactan a la magnetosfera. Por otro lado, también hay índices geomagnéticos nacionales, las cuales, pues las que se miden aquí en México, podría decirse, son los índices de CAMEX, que son mexicanos, y el incremento de H, que también mide lo que son
las eyecciones o masas coronales, pero a nivel nacional. Por otro lado, pues estos índices van desde G y K, las cuales se miden de débil, severas y muy severas. Entonces hay diferentes tipos dependiendo del impacto de esas llamaradas, es el tipo de medición, y pues se miden de, como ya les mencioné, a severas a extremas. ¿Okay? ¿Y ya tendremos algún tipo de medición de las auroras que pasaron en este mes? ¿Y más o menos de qué tipo fue? Estas ediciones de este mes de mayo fueron, fue muy fuerte, de ser fuerte, aproximadamente de G8, en el cual estaban un aproximado. Entonces fue una intensidad severa prácticamente, porque pudimos lograr observar aquí auroras boreales, pues los vimos muy bonitos, pero también llevaron afectaciones e impactos en nuestras áreas de comunicación, entre otras. Pero más adelante ya hablaremos un poco más de los impactos que genera este tipo de fenómenos. Y bueno, ya vamos a entrar entonces a esa pregunta. Es muy interesante todo lo que han dicho. Entonces, ¿qué implicaciones daría esas auroras boreales, aunque están muy bonitas? A base científico, ¿qué podríamos decir? Bueno, las auroras boreales son un gran espectáculo natural, pero hay efectos secundarios que son invisibles, al menos para nosotros. Uno de ellos es de que el hecho de que esté, en este caso las auroras en nuestras latitudes, tengan la suficiente magnitud para poder ser visibles, lo que significa es que hubo intensidades de campo magnético y campos eléctricos suficientemente fuertes. Ahora bien, ustedes se pueden preguntar, bueno, está bien magnetismo y electricidad, ¿cómo es que esto puede afectarnos? Imagínense ahora que tengamos corrientes eléctricas parásitas, en cierto modo, adicionales sobre la que podría existe sobre la Tierra, porque eso sí, hay que comentarles, hay corrientes eléctricas ahí arriba, en lo que es la alta atmósfera hay corrientes eléctricas, pero estas son muy nulas y realmente no llegan a afectar nuestro día a día. Sin embargo, en ese tipo de eventos que pueden ser severos, o inclusive en décadas pasadas hubo eventos muy severos, lo que puede ocurrir es que estas corrientes ahora, pues bueno, todo nuestro día a día se basa en transformadores, en generadores eléctricos. ¿Y qué pasa cuando sobrecargas de voltaje, por ejemplo, cualquier equipo electrónico? Se fríen. Entonces, ahora bueno, a lo mejor lo pueden ustedes experimentar con un carrito de juguete o lo que sea, ese experimento. Pero imagínense hacer eso con los generadores o con los transformadores de no solamente unas cuantas colonias, sino tal cual una ciudad, o una ciudad pequeña, mediana. Y bueno, ahí les voy a fallar con la década en la que ocurrió en Estados Unidos, pero en Estados Unidos creo que fue en los 70s o 60s, si mal no recuerdo, hubo un evento en el cual justamente llegó una tormenta severa, y lo que ocurrió es que, si mal no recuerdo, la costa este se vio afectada, ¿verdad? Se mantuvieron algunos días sin servicio eléctrico. Eso podría ser insignificante si no fuera porque muchos servicios básicos ya dependen exclusivamente de que la electricidad esté presente. Imagínense, servicios médicos, servicios de provisión de agua, cualquiera de ese tipo, es ahí lo que está presente. Y eso nada más es ahí. Lo bueno, afortunadamente, es que se mantiene en eso. Así que nosotros seres humanos no nos debemos de preocupar de que esos campos nos van a afectar internamente. Bueno, pues no va a ocurrir. Sí. ¿Cómo se llamaría ese evento? Y más o menos en ese entonces, ¿de cuánto sería el nivel de plasma solar que llegó a la Tierra? Buena pregunta. Respecto a la magnitud, no recuerdo ya la escala, pero lo que sí ocurrió es que hay otro fenómeno que justamente es el evento Carrington. Y en ese evento Carrington lo que sí sucedió es que en este caso lo que nos ocurrió en mayo fue algo leve. Fue algo leve y, si mal no recuerdo, no fue un golpe frontal en lo que es la magnetosfera. Imagínense que es como que fueras a golpear con una pelota una ventana, pero en vez de golpearla de forma frontal, nada más le pegaste de esquinita, de ladito. No recibe todo el impacto del fenómeno. Carrington sí sucedió esto. En Carrington fue casi un impacto frontal y en el cual sí hubo afectaciones globales.
pero afortunadamente en ese entonces la humanidad aún no tiene una dependencia muy elevada con lo que es un sistema eléctrico. ¿Sí? Y no sé si los doctores tengan algo más que comentar. Exactamente, es un muy buen punto ese, ¿no? A medida que aumenta nuestra capacidad de comunicación, ahorita con un celular, el otro día vi una transmisión en vivo desde Taipei, o sea, es increíble cómo la tecnología avanza, ¿no? Con un celular uno puede ver lo que pasa al otro lado del mundo y en tiempo real, es increíble. Pero todo eso está sustentado, por ejemplo, en una estructura de telecomunicación por satélites, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien la tecnología que está creciendo sin límite, la contraparte es que la vulnerabilidad de toda esta infraestructura, digamos, hablamos de telecomunicaciones nada más, aumenta ante este tipo de eventos, ¿sí? Como comentaban, no tanto por el tema de la salud del ser humano, o sea, eso no es una cuestión que afecte a la salud del ser humano, sino que acá estamos hablando de eventos, fenómenos astronómicos con consecuencias de desastres tecnológicos. Ahí están, por ejemplo, los apagones, ¿no? Que son causados por estas grandes tormentas geomagnéticas, los sistemas GPS, ahorita pues para ir, si soy nuevo en una ciudad, bueno, pues pongo en el Google, ¿no? Pues quiero ir de tal punto a tal punto. Entonces es tecnología GPS que se maneja, ¿no? Entonces la transmisión de datos también puede estar afectada por las tormentas geomagnéticas, los grandes ductos submarinos que transportan combustible también, entiendo que están afectados por las tormentas geomagnéticas. Entonces, ¿por qué estudiar la magnetosfera? Incluso, ¿por qué estudiar de cómo funciona la física del Sol? Porque allá se gesta todo. Porque tenemos la gente que hacemos este tipo de investigaciones, tenemos que estar a la altura de preservar todos los servicios de telecomunicaciones. Es decir, al menos esta rama de la astronomía está orientada a atender estos problemas, ¿no? Que pueden afectar nuestro modo de vida. Hay una película en YouTube muy interesante que se llama Evento Carrington. Casualmente, Carrington es el apellido de un señor que vivió hacia el siglo pasado, que fue uno de los pioneros en investigar la actividad solar. Entonces, esta película que se titula Evento Carrington está ubicada en la actualidad, ¿no? Con nuestras comodidades, con nuestras telecomunicaciones actuales, ¿no? Entonces ellos en esa película se plantea o ocurre un evento, pues hagan de cuenta, si el evento del Día de las Madres fue un huracán categoría 1 comparable, pues imagínense un huracán categoría 5 en estas situaciones. Pues ocurre un evento donde se conjuntan todos los parámetros, hagan de cuenta, la tormenta geomagnética perfecta. Entonces allá la película muestra todas las consecuencias que esto tendría, ¿no? En cuanto al impacto en nuestras tecnologías, que pues están indisolubles en nuestro modo de vida y en nuestras comodidades. Entonces, que yo sepa, es una película que se puede ver en esta red social. Y bueno, entonces a lo que digo, mi comentario va en vías de que estamos ante una potencial afectación de desastres naturales, y es algo que se tiene que atender. De hecho, hace cosa de 4 años, más o menos, la Ley de Protección Civil de México mandata la atención, la observación de los fenómenos del Sol que tienen que ver con los desastres tecnológicos. Entonces, solamente 2 universidades en México están respondiendo ese mandato de la Ley de Protección Civil: la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, estamos sumando esfuerzos para crear una red nacional. Ya hay la red nacional de instrumentos. Ya existe un sistema que se llama el Servicio de Clima Espacial de México. Tiene página de internet donde se suben y se recopilan todos los datos con los índices que comenta
La doctora, todo esto está con la explicación debida, ¿verdad? Y toda esa información pues está orientada al público en general, pues para tener también esta cultura de conocimiento de que no solamente tenemos que estar pendientes de los huracanes y de los sismos, sino que nuestras tecnologías, nuestras comodidades, nuestro mundo moderno también tiene que tomar en cuenta pues todo lo que sucede en el vecindario que está alrededor de la Tierra. Sí, es muy interesante que en esa época, cuando ocurrió el evento Cabrón, había muy poquitas telecomunicaciones. Y ahora, en pleno siglo XXI, además de los ejemplos que ya mencionaron, ¿qué implicaciones tendría entonces este tipo de auroras boreales? Bueno, si hablamos de auroras boreales severas, que se puede ver aquí en el país, en México, pues las implicaciones o afectaciones, como ya lo mencionaron aquí los doctores, se podría ver afectaciones en redes eléctricas, como ya lo mencionó el doctor, también en la aviación y, como bien podemos mencionar, en los satélites espaciales que están fuera de nuestra atmósfera. Entonces creo que las afectaciones son severas en este ciclo. ¿Por qué? Porque dependemos básicamente hoy en día de las comunicaciones del internet. Como bien mencionó el doctor, ya con el celular podemos comunicarnos al otro lado del mundo. Entonces serían cuestiones muy severas en las cuales, como ya mencionaron también, pues ya existe en Protección Civil un apartado en el cual dice que las tormentas geomagnéticas o el clima espacial ya está prevista como monitoreo, así como los huracanes o sismos. Entonces hoy en día es estar pues también en constante comunicación, en alerta de ver o darle seguimiento a este tipo de fenómenos, porque sí nos afecta demasiado. Aquí en la humanidad nos afecta, sería un caos. Entonces creo que es muy importante también estar monitoreando este tipo de fenómenos, y como ya lo mencionó también el doctor, aquí en México pues hay dos universidades en la cual está la UNAM y la UNL. Entonces creo que están trabajando a marchas forzadas con este tipo de eventos y lo que ocurrió recientemente. Vamos a pasar a... Muchas gracias por todas sus respuestas. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Creo que lo único que me gustaría agregar es que no recuerdo si, la continuidad de cuando llegué a revisar ese proyecto, pero me he enterado que sí existen proyectos orientados a ingeniería para lo que fueran planes de contingencia para la red eléctrica nacional, porque justamente esa es la mayor problemática. En caso de que hubiera una suspensión temporal no definida en tiempo de todo lo que es el sistema eléctrico del país, pues ¿qué acciones se tomarían? ¿Simplemente dejarnos por el caos o realmente hay medidas que se pueden tomar alternativas? Entonces, bueno, ya no le di seguimiento, bueno, algo que llegué a leer hace unos 4 o 5 años, pero fue impactante de que más allá de nada más el entendimiento de los fenómenos, se está realmente llevando proyectos para hacer mejoras para poder atender este tipo de eventos justamente. Vamos a pasar entonces a las preguntas del público. Si quieres, Sí, buenas tardes. De primera que nada, muchas gracias por estar aquí y compartir su información, sus opiniones respecto a este tema. La clase de pregunta que quiero hacer puede que aborde algo de opiniones personales de su parte y va acerca de la desinformación, porque yo personalmente, para poder conectar un poquito, soy químico farmacéutico, me especializo en estudiar bacterias resistentes, y a pesar de que habemos muchos que tratamos de compartir información de temas que pueden ser de preocupación para una gran parte de la población, para el cuidado de la población, hay tanto informados del campo como desinformados del campo que propagan desinformación. Están los que hablan sin saber de lo que están hablando
y están los que se supone deberían saber de lo que están hablando, pero por algún sesgo personal comparten una información pues bastante sesgada, valga la redundancia. Entonces, yo constantemente lidio con aquellos que hablan acerca de tenerle miedo a las bacterias que existen en todos lados, los que durante la pandemia decían sí, tienes que andar del metro agarrado con un papelito, porque cuando se demostró rápidamente que el COVID-19 no se transmite por superficies. Y algo que me molestó bastante fue cuando hace poquito también por una pieza de comunicación, la serie de The Last of Us se volvió popular, que habla de un apocalipsis donde ocurre una infección por hongos y decían, oh, entonces estamos bastante cerca también de que se hagan hongos que nos conviertan en zombies, etc. A lo que voy, primera pregunta en ese aspecto. ¿Consideran ustedes a lo que hayan llegado a alcanzar a ver que hubo cierta desinformación que pudo haber causado alteración, caos innecesario en la población? Porque vi bastante de eso, vi de, oh, tú estás bien tranquilo sentado en tu casa cuando no sabes que en cualquier momento podría colapsar la civilización en una tormenta, y pues, ok, puede que ocurran consecuencias como las que ya mencionaron, pero entonces tienes ahí a gente compartiendo ideas exageradas, infundiendo miedo que no debería estar pasando, y hace las discusiones relevantes acerca del tema más difíciles, y más si son con personas que no están informadas al respecto. Sí, totalmente de acuerdo con pues informarnos bien. Y sí, o sea, bueno, a mí sí me tocó, ¿no? Pues sobre todo en las redes sociales, ver justamente una catástrofe inminente de varios desperfectos en las redes de energía eléctrica. Bueno, realmente fueron 10 días, fueron 5 días, alrededor de 5 días, en los que se mantuvo esta misma condición, pero una condición que ya se conocía desde antes, ¿no? Con estudios, con modelado computacional. También eso ayuda a los científicos pues a pronosticar cómo se va a ir desarrollando el evento, ¿sí? Entonces, allá hay canales de comunicación. Yo siempre he pensado, ¿no?, de que la tormenta geomagnética del Día de las Madres pues ha sido la mejor publicidad, creo yo, que han tenido los físicos de México para darse a conocer y para decir, aquí estamos nosotros. Aquí, o sea, nosotros somos una parte de la población, si quieren, por ejemplo, de Monterrey, que estamos dedicados a eso, que realmente, o sea, no todas las ciudades del país tienen grupos de investigación como este. Nosotros somos parte de un laboratorio CONACYT que se llama Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Entonces, esa es una publicidad muy buena, este evento. Y pues, ¿qué es lo que podríamos decir? Puedo hablar aquí por los académicos que nos acompañan. Es acercarse a la universidad, pedir información. Yo, la verdad, cuando me dijeron de este evento, bueno, a mí no me importan los 45 grados centígrados que hay allá afuera, porque difundir la información correcta es lo que hay que hacer, es lo que nosotros como académicos le debemos a la sociedad. Entonces, en la universidad estamos abiertos, estamos a la completa disposición de responder todas las dudas, todas las preguntas, en las distintas páginas de las redes sociales de la universidad. Sí se llevan campañas para desmentir o para decir, mira, esto es falso, esto no va por acá, la explicación es esta, ¿no? Claro, la cantidad de desinformación es mucha, entonces a veces no se da uno, o no se da abasto, ¿no?, para poder ahora sí que dar tacha a lo que realmente no corresponde. Pero, digamos, estamos ahora sí que en toda la disposición de atender las preguntas. Y bueno, respecto a este evento, sí, o sea, fuimos los primeros que levantamos la mano para ir informando en las distintas redes sociales.
no solo de la universidad, sino también del Servicio de Clima Espacial de México, sobre cómo se iba desarrollando este evento y pues los pronósticos, ¿no? Que en ningún momento estos pronósticos incluían un blackout en las telecomunicaciones sobre la República Mexicana, o los apagones, algún apagón masivo, ¿no? Eso realmente, ya ven, las altas temperaturas fueron las causantes de estos apagones en varias partes de nuestro país, pero todo esto se puede encontrar ya sea en la página del Servicio de Clima Espacial de México o en la misma página de Protección Civil. O sea, Protección Civil ya considera los fenómenos astronómicos como, algunos como potenciales causantes de desastres tecnológicos y de desastres naturales. Entonces, la información está ahí por parte de las instituciones de gobierno que son accesibles mediante las páginas de internet. Tú primero porque tú viste la conferencia. Qué pena que llegué tarde. Una pregunta. Sí, claro. Aunado a lo que comentaron, la última pregunta que les iba a hacer es, existe cierto riesgo, cierto peligro que puede ocurrir, existe desinformación, pero parte de eso sí es cierto. Mi pregunta va dirigida a, ¿creen ustedes que existan acciones preventivas que podamos hacer para evitar tales catástrofes? Es una pregunta dividida en dos mini preguntas, porque eso se puede hacer, y dos, sería difícil hacerlo, porque en el tema de resistencia sí existen cosas que se pueden hacer para evitar que las bacterias nos maten como estamos diciendo que nos van a matar, pero muchas de esas acciones son: dejen de comprar antibióticos a 10 pesos en el mercadito, que no deberían de estarse comprando; dejen de tomar antibiótico cuando les da tos, que la gente no lo ha hecho desde hace 15 años que se está diciendo; y dejen de hacerle caso a la comadre que le dijo